Éxodos, el ministerio Éxodos, presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pobres recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿la pone sobre sus hombros gozoso? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene a luz 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he hallado el dracma que me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre:
he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo más. Y el que es en lo muy poco, y en lo que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con adulterada, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y cuando estaba en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les den testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Libro de Lucas, capítulo 16. Las enseñanzas del Eterno, que en su bendito amor y misericordia nos ha dado para seguir caminando en Él. Vamos a seguir trabajando en el asunto que estábamos trabajando la semana pasada en cuanto a remover los ídolos de la vida del hombre, para que se vaya mirando en sí lo que cada uno quiere. Como te he hablado antes, te lo voy a seguir repitiendo. Este evangelio que te predico es para los que quieren vivir en santidad. Es un evangelio santo, perfecto, ¿sí? Donde aquel que busca vivirlo tiene que buscarlo vivir sin pecado, porque sabemos todos que Dios es perfecto y que también que Jesús vino para libertar a los hombres de pecado, para destruir el viejo hombre y el cuerpo de pecado y la carne y el diablo y la muerte, y vencer el mundo por su fe, y para darles a los hombres de su espíritu, para que por medio del Espíritu Santo de Dios, el que quiera agradar al Padre va a ser guiado por el Espíritu, o se va a dejar guiar por el Espíritu, para vivir una vida completamente limpia. Nosotros como hombres no conocemos todas las cosas ni vemos todas las cosas, pero el Espíritu Santo conoce todas las cosas, porque Él es el centro de todas las cosas. Por lo tanto, la única manera de que un hombre pueda vivir sin pecado en esta tierra no es por la sabiduría ni el conocimiento que obtenga de la palabra, sino por la guianza del Espíritu, porque el Espíritu es Dios y sabe cómo hacer todo. Lo nuestro es nada más obedecer su voz y seguirlo. Que no sirva el aprendizaje que estás obteniendo para apartarte del Señor, sino para que te entregues a Él a una plena voluntad. Hay muchos que no creen que se puede vivir en perfección, que se puede vivir sin pecado, que se puede vivir en justicia plena, que se puede vivir la vida plena que Jesús prometió. No creen que se pueda vivir. Si no crees, no puedes, porque está escrito que únicamente todas las cosas le son posibles a los que creen, no a los que no creen. Con todo y eso, los incrédulos alegan, contienden, pelean, porque son incrédulos, no obtienen. Aunque quisieran obtener, no pueden por causa de la incredulidad. Y porque no obtienen, pelean que no se pueden, porque no lo han obtenido, no porque no puedan, sino porque no han creído en realidad. Entonces, el problema más grande es la incredulidad. Por eso hemos estado trabajando para destruirla. Y te he estado diciendo las cosas que el Señor te ha dado para que tú puedas en realidad vivir conforme a su voluntad. Si tú no crees, te voy a decir algo: el conocimiento no te limpia de pecado. Este camino no es de sabiduría, porque el Señor dejó avergonzados a los sabios y a los entendidos. Este camino es por medio de la locura de la predicación y de creer la palabra de Dios. El que lo crea obtendrá los resultados. El que no lo crea, aunque tenga mucho conocimiento de la palabra, no obtendrá nada. Porque el conocimiento es bueno, pero para que creas lo que te enseñan. Porque si tú no crees la palabra de Dios, ¿de qué te sirve conocer la palabra de Dios? Hoy en día, por ejemplo, en el cristianismo, la palabra de Dios se conoce mucho en realidad. La gente habla mucho de la palabra,
Pero la misma palabra que confiesan, que ponen en las redes sociales, que contienden con, que pelean con, es la misma palabra que no creen. Porque piensan que por el conocimiento está la salvación. Jesús le dijo esto a los escribas y fariseos antiguos: vosotros escudriñáis la palabra porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí y no me creéis. Entonces, hoy en día, por causa de que la Escritura dice escudriñad las Escrituras, la interpretan de la manera errónea, es que la escudriñan de esa manera. Si tú vas a escudriñar las Escrituras, no las vas a escudriñar para encontrar una verdad. Las Escrituras son la verdad. Y lo único que tienes que hacer es leerlas, creerlas y ponerlas por obra. Porque si tú escudriñas escudriñar las Escrituras es como buscar un tesoro dentro del tesoro. Todo es tesoro en la Escritura. Todo nos sirve. Las palabras que Dios nos da, las palabras que otras personas hablaron. En la Escritura hay muchas cosas que otras personas hablaron. Nos sirven para enseñanza, edificación y desarrollo de la misma. En el Espíritu, en nuestros corazones. Entonces, escudriñar la Escritura es como si hoy en día se mira como que la voy a escudriñar como si no todo lo que está ahí es verdad y bueno para nuestra nutrición espiritual, sino como si hubiera cosas que no están bien. La palabra es la palabra. Eso es como escudriñar a Cristo para encontrar en Cristo lo perfecto de Cristo, cuando en realidad todo Él es perfecto. Si no entendemos, la miras, ¿cómo te la explico? La palabra en sí, como te digo, la han estado torciendo porque la escudriñan. Yo te voy a decir una cosa, créela. No es una palabra que tenga defecto, es pura. Sí, todo nos sirve de lo que está ahí, nos edifica. Entonces, lee, aprende y cree. Y obtendrás los resultados. ¿Sí? Nos habíamos quedado en Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Dice, en el nombre del Señor Jesús: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Si tú le pones atención, te está diciendo específicamente qué buscar. Y como te he dicho antes, para el cristianismo buscar es simplemente ir a la iglesia u orar, o ayunar, o leer la Escritura. Para Dios, buscad es la práctica constante de su palabra. Para Dios es una forma de vida, no simplemente religión. Porque en la religiosidad los hombres oran, ayunan, leen la Escritura, pero no hacen lo bueno. Hoy en día lo más famoso es que no hacen lo bueno porque el versículo les ha estorbado mucho, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces los hombres ya no hacen lo bueno porque no es por obras. Entonces, por cuanto no es por obras, entonces ya no vamos a hacer obras, porque pues no es por obras la salvación. Yo estoy hablando al pueblo de Dios, a los que de una u otra manera creen que han sido salvados. Entonces, para que den frutos de justicia, para que se aparten de sus malos caminos, porque no es lícito que un salvo esté dando frutos de iniquidad. No es justo que un árbol de justicia esté dando frutos de injusticia. Simplemente estoy enderezando tu orden, porque tú crees que eres de Dios, pero si no das frutos de Dios, en realidad no eres. Tú puedes molestarte al respecto. Tú puedes creer firmemente que eres de Dios, que porque hiciste tus requisitos para así ser hijo de Dios. Pero un hijo de Dios, como dice aquí, buscad a Jehová los humildes de la tierra. ¿Quiénes? Los humildes. Si tú no cumples con el requisito de humildad, dime, ¿crees que lo vas a encontrar? Te la voy a poner fácil y de esta manera. Nadie viene al Hijo si no es por el Padre. ¿Ok? Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. ¿Ok? Entonces, si tú buscas a Dios, pero tu corazón no es humilde,
¿Tú crees que Dios te va a conceder encontrarlo? Dime. Nadie viene al Hijo sino por el Padre. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, si tu forma de vida no es humilde, tú no vas a venir al Hijo. Solamente vienen al Hijo los que al Padre le conceden. Entonces el Padre escudriña los corazones. ¿Te acuerdas como en los días de Noé? Cuando el Señor bajó y escudriñó los corazones de los hombres y vio que en los corazones de los hombres era de continuo el mal. Bueno, de la misma manera, Dios siempre está escudriñando los corazones. Entonces Él encuentra un corazón humilde y le da el privilegio de venir al Hijo para que el Hijo lo limpie. Entonces, una vez el Hijo lo limpia, lo regresa al Padre ya limpio, para que el Padre habite en él. Entonces, por eso dice, buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Entonces, porque a estos se les concede, en realidad, encontrarlo. Hoy en día se piensa que todas las personas encuentran a Dios, o porque el asunto famoso de que hicieron sus retiros y ya los llevan a su encuentro. Si tú haces tu evento que se llama encuentro y llevas a las gentes a hacerlo a ese evento para que tengan su encuentro con Jesús, tú estás predeterminando a quién va. Entonces, si Dios no les da, no tienen su encuentro famoso. Si Dios no les da al venir al Hijo, si sus corazones no son humildes, no les va a dar. Porque Él dijo que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, dando por hecho que si un corazón soberbio se le acerca, sí lo desprecia. Nos entendemos, nada más que hoy en día se piensa que no se desprecia porque Dios a todos recibe, como dice, el que a mí viene no le echo fuera. Sí, el que a mí viene con un corazón contrito y humillado. Entonces, por lo tanto, buscad al Señor los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Te hablé del juicio. ¿Qué es juicio? Juicio es juzgar. Te voy a hacer una pregunta conforme al juicio para ver cómo está tu juicio. Dios dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué juzgas tú? ¿Se puede o no se puede ser perfecto? Dios dijo, bautícenlos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué juzgas tú? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Es Jesús o no es Jesús? ¿Qué juzgas? Dios dijo, sed santos, como Él es santo. ¿Qué juzgas? ¿Puedes vivir santo como Dios en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nos vemos? ¿Qué juzgas? Eso es juicio. Si tu juicio no es igual al de Dios, tu juicio es erróneo y tú vas a tener problemas el día que te pares enfrente de la presencia de Dios. Porque este es el error y por eso viene la incredulidad y la desobediencia. Porque un hombre dice, no, pues yo no creo que Dios nos pida perfección porque Él sabe que somos pecadores. Entonces, quien quiera que dice así, juzgó la ley, juzgó el mandamiento, y por causa de su incredulidad, entonces ya no tiene que vivir perfecto y se convierte en un desobediente. ¿Por qué? Porque está quebrantando el mandamiento de Dios, por causa de juzgar equivocadamente. Porque hoy en día juzgar únicamente se lo aplican a las personas en un tribunal o andar diciendo, no, fulano de tal es este y este y el otro. Aunque eso es en sí juicio también, pero este juicio que te estoy hablando ahora en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la santidad, ese juicio está muy erróneo porque Dios dijo esto, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque el juicio no es recto. Entonces se tiene que buscar el juicio de Dios. El juicio de Dios, te repito, el juicio de Dios, no tu juicio, no el juicio de acuerdo a tus doctrinas, no el juicio de acuerdo a tus credos, no el juicio de acuerdo a tu organización, el juicio de acuerdo a Dios. Por eso dice, buscad el juicio, dice, los que pusisteis por obra el juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Quiénes? Si yo pongo, como dice ahí, si yo pongo por obra el juicio y lo pongo mal, ¿tú crees que yo voy a buscar justicia y mansedumbre?
No. Por ejemplo, Dios mandó a los hombres ser mansos y humildes de corazón. Entonces el hombre viene y juzga. Juzga la mansedumbre basado en la condición terrenal y en su corazón malo. Y juzga, no, Dios sí dice que seamos mansos, pero no vamos a dejarnos, no vamos a permitir que seamos pisoteados o maltratados o abusados. No, es porque seguramente Dios no quiere eso para sus hijos, porque somos sus hijos. ¿A qué hijo de ustedes le gustaría que su hijo sea pisoteado o maltratado? Dicen. Entonces usan esos razonamientos lógicos y terrenales para juzgar la mansedumbre, juzgan la mansedumbre equivocadamente y después ya no buscan la justicia porque torcieron el juicio por causa de la manera en la que juzgan las cosas basados en sus corazones no santos. ¿Nos entendemos si estás viendo? Porque para que tú pongas por obra su juicio, significa que tú tienes que conocer exactamente el juicio de Dios. Entonces, si no estás siguiendo específicamente el juicio de Dios, tú estás estableciendo tu propio juicio. ¿Y de dónde ustedes creen que han salido las religiones? Sino los hombres agarran la escritura y juzgan conforme a su entendimiento entenebrecido o su corazón oscuro, y ya entonces establecen sus doctrinas de cómo las cosas tienen que hacer, pero eso fue hecho dentro de un corazón malvado, de un entendimiento entenebrecido, y lo establecen y los hombres siguen esos juicios, y los hombres siguen los mandamientos de los hombres más fácil que los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque los hombres, como te dije, juzga por ejemplo la mansedumbre, no me voy a dejar pisotear. Dios no quiere que me deje de pisotear, Él sí dice manso y todo, pero no quiere que me abusen. ¿Sí? Allí es un ejemplo de cómo el juicio es torcido en estos días. Y eso trae, el juicio es torcido por la incredulidad, y luego que lo tuerces te acarrea desobediencia porque ya no practicas lo que el Señor te manda, sino practicas lo que tú determinaste como juicio. Por ejemplo, como cuando el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos que despreciaban la ley del Señor por causa de sus costumbres o doctrinas. Entonces les dijo, ustedes han hecho esto. Un hijo tiene bienes y luego le impiden que le ayude a sus padres porque ustedes le enseñaron que lo que tiene lo dedique al Señor. Y una vez dedicado al Señor ya no puede ayudar a sus padres porque ese dinero está dedicado al Señor. O sea, es como similar hoy en día que te dicen que si quieres ser bendecido, dáselo a Dios y Dios te bendecirá. Entonces de esa manera los hombres se limitan a hacerle bien a sus padres, en este caso, para que se los den a los hombres por causa de la avaricia de ellos, porque estos juzgaron mal. Y en su juicio te enseñaron a ti su juicio de ellos, y tú caíste y practicaste su juicio e hiciste mal. Porque ellos tuercen la escritura, pero el asunto tuyo, creerles, ese ya es tu problema. Entonces de esa manera los juicios están siendo torcidos hoy en día. En cuanto a la perfección, como te dije, un hombre no cree que podemos ser perfectos. Entonces juzga y busca otros versículos en la escritura, se apoya en esos versículos interpretados conforme el deseo de su corazón y ves, no podemos. Juzgó mal. ¿Nos entendemos? Así que la escritura no es de interpretación privada. No, nadie la puede interpretar a su propio punto, o de vista, o opiniones. Pero tampoco puedes juzgarla equivocadamente. Porque si tú juzgas mal, tú te corrompes. Y si enseñas a otros, tú corrompes a los que enseñan. Por eso es importante que si vas a juzgar las cosas, las juzgues conforme al Espíritu. Por eso te había hablado antes, que si tú vas a seguir al Señor, tú tienes que seguirlo dentro de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú tengas problemas basado en las cosas que no entiendes y no sabes qué hacer, y tu corazón no es perfecto, las opciones que tienes van a ser siempre malas por causa de un corazón malo, a menos que tengas hambre y sed de justicia. Entonces,
De esta manera, si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tus opciones siempre van a terminar malas. Por eso requieres la guianza del Espíritu Santo, porque Él conoce todas las cosas y Él conoce el perfecto juicio y sabe específicamente porque Él fue quien lo dictó en los días pasados, o el propósito de las palabras que estaban escritas. Porque las palabras no nada más están escritas, tienen intención, tienen propósito, tienen meta, y cualquiera que las lee tiene que entender cuál era el propósito específico de la palabra dicha. Y el único que sabe eso fue quien las dictó. En este caso, el Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros se nos fue dado en esta generación y desde las generaciones pasadas, desde que el Espíritu Santo vino a la tierra, se nos fue dado el ser guiados por su Santo Espíritu. Todo aquel que no es guiado por su Santo Espíritu está de rebelde. Guiado por el Santo Espíritu no significa, más bien dicho, el tener el don de lenguas o de profecía. Ser guiado por el Espíritu Santo significa guiado. ¿Sí? Fíjate. Guiar, esto es lo que significa. Ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir, para conducirlo a un lugar determinado. ¿Sí? Eso es guiar, dirigir. En este caso, el Espíritu Santo en ti te guía por medio de su voz, de su palabra, para que tú hagas específicamente su voluntad y nunca ni tu voluntad, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de los hombres. Únicamente la voluntad del Espíritu. Entonces, como los hombres juzgan mal, tuercen, te enseñan y tú lo crees. Ahora, este juicio, si tú te fijas en el cristianismo, existe mucho el asuntito de yo. Yo no pienso que sea así, yo no creo que sea así, a mí no me gusta eso que está diciendo. Eso siempre empieza con la carne. Todos los que dicen yo pienso, eso es carne. Yo opino, eso es carne. A mí no me gusta, eso es carne. Porque aquí las cosas no se tratan de lo que a ti te gusta, de lo que tú opinas, de lo que tú piensas. Aquí las cosas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a sujetar a la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde eliminamos todo el asunto que existe en la tierra, en el cristianismo, de estar dando opiniones o puntos de vista de lo que está escrito. Sí, porque si tú juzgas mal. Por eso dice, buscad al Señor los humildes de la tierra. ¿Quiénes? Los que pusiste por obra su juicio. En otras palabras, si tú no pones por obra su juicio, en vano lo buscas. Porque el torcer el juicio te lleva por un camino errado, como leí. Lo que los hombres tienen por sublime, a los ojos de Dios es inmundicia. Entonces, si tú en este caso juzgas, el juzgar mal la palabra de Dios, el no juzgarla como verdadera, como genuina, o el torcerla en alguna manera, o el de decir yo no creo que Dios haya dicho eso, yo no pienso que Dios dijo eso, esas son palabras carnales todas. Cualquier persona que se refiere a la Escritura, yo no pienso que Dios dijo esto, yo no pienso que Dios dijo acá, yo creo que Dios no quiso decir eso, esas son palabras carnales. Tienes que tener mucho cuidado con ellas. ¿Sí? Entonces tú juzgas mal, por ejemplo, en la mansedumbre. Dices, no, si el Señor dijo que somos mansos, pero no vamos a permitir que nos pisoteen, nos humillen, nos maltraten. Entonces ya creaste tu propio juicio y determinaste un camino diferente. Ya no vas a si te ponen la carga 2 millas, la llevas 4. Ya no vas si te pegan en la mejilla, le pones la otra. Si te quitan la camisa, le das el abrigo. Ya no vas por ese camino, vas por el camino defendiéndote. Todo por determinar una sola palabra, manso, y determinarla mal. ¿Ves cómo tu camino se desvía solamente por un juicio errado? Ahora imagínate por un montón de juicios errados. Si nos vamos a la santidad. Ok. ¿Ya miraste cómo quedó el asunto de manso? ¿Cómo se desviaron? La mansedumbre te lleva a poner la otra mejilla, a llevar la carga 2 millas. Te lleva a, si te quitan la camisa, darle el abrigo. Ahí te lleva la mansedumbre. Por el lado contrario, te lleva a defenderte, a pelear por las cosas terrenales o cualquier otra cosa. Ahora, santo. Dios dijo santo, sed santos. Entonces los hombres vienen y determinan en su juicio qué significa santo. Si Dios dice santo, yo tengo que saber qué significa santos. ¿Sí? Entonces, si me pongo
hacer las cosas y digo, no, pues sabes que santo significa apartado. Ok. Apartado. ¿Apartado de qué? ¿Apartado para qué? Basado con el juicio sacan dos caminos. El santo, en cuanto a Dios se refiere, ¿sí? Significa una persona pura, limpia, perfecta, cabal, completa, íntegra. Santo es no hace nada indebido. Eso es santo. Los hombres establecen su juicio y santo significa apartado. Así nada más. Entonces establecen su juicio, santo significa apartado, y nada más lo ponen como apartado. Estamos ya en Dios, estamos apartados, y ya entonces no tienen que vivir en la forma pura de vida, sino nada más estamos apartados. Los cristianos se consideran a sí mismos apartados ahora para el servicio de Dios, siempre pecando porque son pecadores, pero están apartados. Entonces ese juicio les lleva a caminar por un camino de perdición, porque han determinado en su juicio que a santo significa apartado y no la condición de pureza de una persona. Entonces, por causa de que simplemente determinan en su juicio apartado para, no pureza, no una condición, porque santo es la condición de pureza del santo. Dios es santo 3 veces. ¿Por qué? Porque Él es puro, puro, puro. O sea, es totalmente pureza. Porque si no, Dios está apartado. ¿Apartado para qué está Dios? ¿Apartado de qué o para qué? Pero lo agarran nada más apartado, como Señor ya nos agarró del mundo, nos apartó para su obra, y sí pecamos, sí le fallamos a Dios y todo eso, hermano, tú sabes que la carne es débil y todo eso, pero estamos apartados. Ese camino erróneo, por su juicio equivocado, los lleva a un camino de perdición, de pecado y de inmundicia, mientras creen que son santos. Cuando santo a los ojos de Dios es puro, limpio, perfecto, cabal, completo, íntegro. O sea, santo es la forma de condición de la persona de que no tiene sombra de variación. O sea, la cosa real, eso es santo. Pero en el juicio determinan mal. Y viene, ¿y qué siguen? No siguen lo que Dios dice. No, es que Dios no nos va a pedir, hermanos, dicen ellos. Dios no nos va a pedir que vivamos sin pecado, porque Él sabe que nuestra carne es débil. Él le dijo a los discípulos, orad porque la carne es débil. Entonces, ven, si Dios no nos va a pedir cosas que no podamos hacer, Él no nos va a pedir que seamos perfectos, porque perfecto, y viene el juicio de perfecto, porque a los hombres perfecto significa maduro. Determinan que maduro significa perfecto, es un sinónimo, son iguales, entonces establecen su propio juicio. Y sale otro camino. Perfecto, de hecho, perfecto y maduro son prácticamente la misma cosa, pero el juicio es diferente, porque perfecto, a los ojos de un hombre perfecto, estamos hablando de una persona que no hace nada mal. A los ojos de un hombre, una persona madura es una persona que por medio de la práctica y todo llegó a esa madurez, sí, pero que solamente los más esforzados la alcanzan. Entonces, eliminan la palabra maduro, perfecto, la cambian por maduro. En perfecto saben específicamente que no se tolera ni un tipo de pecado. En maduro vamos trabajando, hermanos, es un proceso. Vamos a ir dejando de pecar poco a poco. Entonces el hombre establece su juicio en cuanto a maduro y va dejando el pecado en su forma de vida poco a poco. Y ese asuntito de ir dejando el pecado poco a poco lo lleva a creer que está creciendo, cuando es un camino creado por su propio juicio que lo lleva a la perdición. Porque ¿quién de los más viejos? Yo he escuchado últimamente, por alguna razón u otra, me llegan la gente se encarga de mandarme videos por un propósito, y luego los veo y he mirado predicadores viejos que aunque ya están viejos y predicadores retirados,
ancianos en el Evangelio que todavía reconocen que son pecadores y que nunca han podido dejar de pecar. Entonces es una clara señal que sus juicios los han llevado por un camino de destrucción donde nunca han podido dejar el pecado. Cuando en lugar de creer la palabra de Dios, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz que te hizo perfecto, entonces de esa manera tú obtienes la perfección no por esfuerzos ni por métodos carnales, sino como un regalo de vida que Cristo te dio y el poder para mantener esa perfección aún. Entonces, por causa del juicio, por causa de un corazón no arrepentido, te lleva a agarrar un juicio equivocado que te lleva a perdición. ¿Ves lo peligroso de tus juicios, pueblo? Tus juicios te llevan a perdición porque en lugar de juzgar conforme el juicio de Dios, juzgas terrenalmente y tuerces la justicia y practicas una justicia torcida, pensando que por la práctica de esta justicia torcida tú vas en realidad a obtener vida eterna porque ya eres salvo en Jesús. Los salvos en Jesús reciben su sacrificio. Los salvos en Jesús reciben la santidad de una limpieza completa de forma de vida, no una palabra apartado. Estamos apartados y no apartados en realidad del pecado. Si mínimo creyeran que están apartados y vivieran apartados del pecado, les sería beneficio todavía. Entonces, por causa de las cosas torcidas, que cada uno tuerce a su propio criterio, por su propio juicio, viene a ocasionar que el camino de cada uno sea torcido, especialmente cuando enseñan a otros todavía. ¿Sí la estás mirando? Entonces, así como juzgan ciertas cosas, así juzgan todo lo demás. Entonces, viene ahora vamos, por ejemplo, lo que te hablé al principio, el bautismo, ¿no? Jesús dijo en el nombre de, bautícenlos en el nombre de, y los hombres hoy bautizan así. Nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Los otros bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el hombre viene y juzga. En la Biblia están escritos los dos. Los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en lugar de juzgar y entender a qué nombre estaba hablando Jesús, de qué nombre hablaba, es más fácil. Bueno, ya todo mundo lo hace, pues vamos a... Eso fue lo que se burlan de los católicos. Y no, pues los católicos dicen que es lo que mi mamá me enseñó y lo que la tatarabuelita enseñó y todo lo que me enseñaron y ahí me voy a quedar. Pues los cristianos son iguales. Así bautizó la Iglesia Católica y así lo bautizan ellos. No se detienen a experimentar en realidad en qué nombre estamos hablando. Porque Jesús dijo, bautícenlos en el nombre de. Entonces viene y juzga. En lugar de juzgar y encontrar el nombre, simplemente sigue la corriente terrenal. Y así se va. ¿No entendemos? Entonces juzga y juzga mal basado en la corriente, en lugar de buscar que le revelen cuál es el nombre, que es sobre todo nombre, sobre el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, para la gloria de Dios Padre. Entonces se amarran en sus juicios equivocados en lugar de buscar la verdad. Ese es el problema. Se agarran, juzgan conforme a la carne, juzgan mal y se amarran a un mal juicio. Porque si juzgaran la palabra de Dios conforme a la verdad, obtendrían la verdad. ¿Sí? Y así rehúsan el bautizarse en su nombre porque en sus mundos creen que lo hicieron de la manera correcta. Pero el mandamiento fue en el nombre de, y es responsabilidad del que oye encontrar y saber qué nombre estaba hablando el maestro. ¿Sí? Para que de esa forma no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y hay muchas cosas como esas que los hombres juzgan y juzgan mal. ¿Por qué? Porque simplemente están enfocados en hacer su propia voluntad por encima de la voluntad del Padre. Así es que buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad su justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo del Señor. ¿Todo mundo sabe de ese día? Ok, vamos a poner el día del enojo del Señor. Otra vez viene el juicio. Sí,
ya se sabe que el día del enojo viene, el día del Señor. ¿Y qué se hace al respecto? Se sabe que es sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Se sabe. ¿Pero se mantiene en esa condición? No. ¿Por qué? Porque juzgan mal. Juzgan que cuando el Señor venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero no piensan en su mente y en su corazón que realmente sin mancha y sin arruga significa exactamente eso. Juzgan que van a ser llevados con el Señor por el hecho de que recibieron al Señor Jesús en un momento dado porque son miembros de alguna iglesia. El juicio es equivocado otra vez porque piensan que por el simplemente de recibir al Señor Jesús en su corazón, de bautizarse, de asistir, de ser miembros de una iglesia, eso los lleva a ser salvos en realidad porque ya creen que fueron salvos hace un montón de años. No, si tú te fijas, sin mancha y sin arruga es una condición, es una forma, es una condición de ser de una persona. No son palabras. ¿Sí? Es la condición de los cuales Él se va a llevar. Por ejemplo, tú sabes que Jesús dijo que sin mancha y sin arruga, pero tienes la esperanza y pides todavía, ven Señor Jesús, de que Él venga por ti y te acepte con todos y tus cochinos pecados, cuando tú sabes que Él dijo sin mancha y sin arruga. Tú juzgas que Dios te va a levantar por el hecho de que Él es misericordioso y tú dices que aceptaste o recibiste a Jesús. Si tú hubieras recibido a Jesús en verdad, tu condición actual sería sin mancha y sin arruga. Ahí es donde muchas personas se engañan y se mienten a sí mismas y piensan que recibieron a Jesús. Si Jesús vino para limpiarnos de pecado, ¿cómo es que ahora que los que dicen que están limpios de pecado, en realidad están pecando? Ahí vienen otra vez los juicios equivocados. Conforme el deseo de sus corazones, porque el hombre ama el pecado y quiere ser levantado en pecado. Estas palabritas, sin mancha y sin arruga, es real, pueblo. No estamos hablando de que tal vez hay más o menos, no que la llevo, no. Si quieres realmente ser levantado con el Señor, el día que Él venga, o si el día que te vayas tú quieres irte con Él, tu condición al cruzar el velo de la muerte tiene que ser sin mancha y sin arruga, sino para el infierno. Y eso no lo determiné yo. Él dijo, si tú juzgas, como te han dicho tus predicadores que juzgaron mal, que cuando llegues allá arriba, el Señor te va a cubrir con su sangre porque recibiste a Jesús en la tierra porque creíste en Él. Si hubieras creído en Él, te hubieras mantenido sin mancha y sin arruga. ¿Cómo me puedes decir que tú crees en el Señor Jesús y no estás sin mancha y sin arruga? Ahí se mira la hipocresía de todos. Solamente los genuinos, ¿quiénes son? Los que están sin mancha y sin arruga. ¿Saben? Lo pregonan a los cuatro vientos todo el tiempo. Están hablando que Jesús viene, que Jesús es sin santidad, nadie lo verá. Y aunque sabes de eso, juzgas y piensas que te va a llevar con todos tus pecaditos, que porque tú ya lo recibiste y te entregaste a Él. Porque la Escritura dice, ¿quién los condenará? Vamos a hablar en estos días que vienen, después de que acabe con esto, ¿qué significa habitar en Jesús? Porque luego dicen que están en Jesús. Ahora, puntalito, si Jesús es 3 veces santo, ¿tú qué crees? Y tú eres pecador, ¿crees que habitas en Él? No, es que yo soy así por naturaleza, no. Por eso vino Él a matar tu carne, el viejo hombre, a darte victoria sobre el mundo, victoria sobre la muerte, para destruir al diablo, y te dio la mente de Cristo para que tú puedas vivir una vida libre de pecado. Todos los que se esconden atrás de que la carne es débil, dan claro testimonio con sus propios labios que no han recibido el sacrificio de Jesús, porque los nacidos del Espíritu son del Espíritu, los carnales son siempre carnales, pero los nacidos del Espíritu son del Espíritu. Por lo tanto, si tú dices que eres espiritual y dices que la carne es débil, te estás engañando a ti mismo, porque los débiles los carnales no habitan en el Espíritu, y los hijos de Dios no habitamos en la carne. Es una grande diferencia. Entonces juzgan, otra vez vamos a poner eso como ejemplo, en cuanto a la carne. Ahí es donde se está quedando el juicio torcido y viene toda la desobediencia.
dicen que están muertos, que Jesús ya pagó el precio por ellos. ¿Sí? Ok. Si Jesús te libertó en realidad y Él pagó tu precio, mientras tú crees que Él pagó tu precio por ti, que Él te redimió, ¿de qué te redimió Jesús? ¿Ah? ¿De qué te redimió? ¿De qué te redimió, pueblo? Del pecado, ¿verdad? Si Jesús te redime del pecado y paga tu precio entregando su cuerpo de Él para liberar el tuyo, te redime del pecado, ¿cómo es que todavía juzgas que tienes que pecar y vivir en pecado? Pero sin embargo crees que Él pagó tu precio y juzgas mal, porque si tú realmente creyeras que Él pagó tu precio, tú vivirías sin pecado, pero como la fe falsa que habitas en, crees que Él pagó tu precio para libertarte del pecado, sin embargo, de otra manera crees que tienes que habitar en el pecado. Es porque tu juicio es equivocado, porque en tu juicio tú crees que Jesús pagó el precio por ti para libertarte del pecado, pero que tú todavía, debido a que estás en la tierra, tienes que habitar en el pecado porque estás en la tierra. No, pueblo, es un juicio equivocado. Si Jesús pagó el precio por mí y yo morí, entonces vivo para la justicia. O sea, tú has leído también, vosotros sois la justicia de Dios. Y si vosotros sois la justicia de Dios, entonces el cuerpo de pecado fue destruido para que tú habites en la justicia. No tienes nada más que ver en el pecado. Pero juzgas mal. Juzgas las palabras de Dios mal. Y luego crees que son conforme tú las juzgaste. Si tú juzgas mal las cosas de Dios, si tú caminas conforme tu juicio y terminas en el infierno, esa es tu culpa. A mí me dicen, no, es que tú todo condenas, tú mucho condenas a los hombres. No. El hombre se condena a sí mismo por su propio pecado, por sus propias acciones. Así es que no me achaquen a mí que los estoy condenando. Si tú sabes que la dádiva del pecado es muerte y sabiendo que el alma que pecare, esa morirá, aún sigues pecando. Yo vengo a decirte que salgas del pecado para que te des cuenta que estás caminando en inmundicia y dices que mucho te condeno, que soy como el diablo, que nada más estoy acusando a los hermanos todo el tiempo para que se sientan pecadores. Pues es que eres pecador. Mientras tú no vivas sin mancha y sin arruga, tú eres pecador. Necesitas salir de allí porque si no te vas a terminar en el infierno. Porque me dice, mucho condenas. Yo no he mandado a nadie al infierno. Condenar es decirle a una persona, tú vete al infierno. O estás condenado para ti, como eres un ladrón, un hipócrita, un mentiroso, ya no tienes salida. Yo no te he dicho eso. Yo te he enseñado a arrepentirte y convertirte de tus malos caminos, pero me achacan que condeno. Te repito, no juzgo ni condeno. Te estoy avisando las obras malas que estás haciendo. Ahora, si no las estás haciendo, ¿cuál es el problema? Sí, estoy buscando salvar a los pecadores. Los justos ni se metan en este rollo, porque no ando buscando salvar justos, ando buscando salvar pecadores, y a los pecadores les hablo. Si tú eres justo, vete para la orilla y vete a buscar salvar a los pecadores. Pero hoy en día se creen justos, pero hacen iniquidad. Entonces necesitas arrepentimiento. Y no condeno a nadie. Cada uno se condena a sí mismo con lo que aprueba, con lo que hace, con las palabras que dice, con las palabras vanas, los pensamientos pecaminosos, los deseos malos del corazón, las acciones malas. Esas son las que te condenan, porque esas cosas vienen de tu corazón demostrando la maldad que hay en ti y no te quieres arrepentir. Así es que no se quieran justificar conmigo que yo los estoy condenando desde todo el tiempo. Yo no estoy condenando a nadie. Te digo esto para que te quede bien claro y dejes de buscar una justificación conmigo. Yo aún, fíjate, si aún yo dijera que fueras al infierno y te condenara así abiertamente, sabes que tú jamás vas a vivir en santidad, aún así, tú no serías condenado, porque yo no tengo el poder de condenar a una persona al infierno por la eternidad. Eso le toca a Dios. ¿Sí? Si tú dices, no, o me condenes a mí, ¿cómo podrías condenarme?
Dime, ¿cómo podrías tú ocasionar que yo termine en el infierno por la eternidad sin opción de arrepentirme? ¿Ah? ¿Nos entendemos? Un humano no puede hacer eso. Yo no puedo condenarte y agarrarte desde ahorita y determinar tu vida hasta el final de tu muerte y que te vayas al infierno. No puedo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? El que se condena a sí mismo. Como el Señor Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿En quién cae? En el que hace las obras. Tú te condenas a ti mismo en lo que haces. No quieras justificarte con personas externas. Son tus acciones, tus palabras vanas y las intenciones de tu corazón malas. Cualquier cosa mala que tú practiques o hagas en intenciones o en reales o en obras o como sea, eso es lo que te condena. Líbrate de eso. De eso líbrate. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.